Buenos días, amigos y hermanos, sean bienvenidos a nuestra iglesia, comunidad de Berea. Sean todos bienvenidos, amados hermanos y amigos. Vamos a empezar este culto con algunas alabanzas y quisiera pues invitarles a cantar este himno que titula Fuente de la Vida Eterna. Pongámonos de pie, por favor. Fuente de la Vida Eterna. Ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable. Gloria a ti debemos dar, de los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que quisiste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio ser. Y en esa misma posición les invito a orar, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, Señor, queremos recalcar lo que dice este himno. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, Señor. Y eso es lo que venimos a buscar, tu guía, tu orientación, Señor, tu dirección en todo lo que hacemos en nuestra vida. Buen Padre Celestial, hoy invocamos tu santísimo nombre, alabamos y glorificamos tu excelso nombre, Señor. Gracias por este día, porque nos podemos reunir como iglesia a glorificarte, Padre, y a estudiar tu palabra, a poder recordar todos tus principios, todos tus juicios, tus decretos. Señor, queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a entender y a comprender el mensaje del día de hoy, que sensibilices nuestros corazones, abras, Señor, nuestro entendimiento, Señor, y que podamos captar todos tus principios. Gracias por este tiempo, dirígenos desde el principio hasta el final de este programa. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Ahora les invito a cantar este tema que titula 10.000 razones. Deseo pues que en este tema sigamos al coro, porque hay una estrofa que tiene 5 tiempos. Entonces, para que ustedes también sigan con el coro y no nos equivoquemos con los tiempos. Alabemos al Señor, 10.000 razones. Alabad al Señor, oh al Señor.
confiaré en ti. Alabaré hasta el anochecer. Alma alaba al Señor, oh al Señor, su nombre santo es. De tu grande amor cantaré, su nombre santo es. Clemente Dios, lento para airarse, perfecto en cada decisión. Por todo lo que has hecho serás exaltado. 10,000 razones para alabar. Alma alaba al Señor, oh al Señor, su nombre santo es. De tu grande amor cantaré, su nombre santo es. Y al final, cuando ya no tenga fuerzas, me esperará tu salvación. Amor sin fin seguiré cantando. Por 10,000 años, luego muchos más. Alma alaba al Señor, oh al Señor, su nombre santo es. De tu grande amor cantaré, su nombre santo es. Alma alaba al Señor, oh al Señor, su nombre santo es. De tu grande amor cantaré, su nombre santo es. Para la gloria de nuestro Dios, hermanos, continuamos alabando al Señor. Ven, contempla el gran misterio, titula este himno. Ven, contempla el gran misterio. Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad. A este mundo de tinieblas, esa luz de vida entró. Mira a Cristo hecho hombre para darnos redención. Ven, contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios, en su vida y sufrimiento, en pecado no cayó. Mirad a
verdadero Salvador del hombre infiel. Cristo el firme cumplimiento de la ley, la roca es Él. Ven, contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención. Lleva muchos a la gloria. Oh, cuán vasto, inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio, Dios de vida que murió, mas la tumba fue vencida. Gloria al Padre, el vivo está. Oh, esperanza tan segura, vida eterna nos dará. El Señor resucitado, cuando venga a reinar. Oh, esperanza tan segura, vida eterna nos dará. El Señor resucitado, cuando venga a reinar. Pongámonos de pie y llamamos a nuestro pastor para tener la lectura de la palabra de Dios. Abrimos nuestras Biblias. Primer libro de los Corintios, capítulo 12. Primer libro de los Corintios, capítulo 12, desde el verso 12. Primera carta a los Corintios, 12, desde el verso 12. Lo repito, primera carta a los Corintios, capítulo 12, desde el verso 12 al 31, vamos a leer. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad,
Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por la misericordia tuya. Nos hemos reunido aquí con el único propósito de adorarte, Señor. Conformamos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos parte de este cuerpo de Cristo. Estamos en una unidad y en esta unidad es que queremos adorarte y reconocer que tú eres nuestro Dios, Señor. Y te damos gracias por ello. Bendito sea el de Cristo en nosotros a través de tu palabra. Bendícenos abundantemente y ayúdanos a que te adoremos real y genuinamente en nuestros corazones. En tus manos quedamos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, vamos a tener la presentación de dos niños y la consagración de sus padres para la crianza de ellos. Así que llamamos a nuestros hermanos Víctor Salazar y Johanna Diosa que pasen con sus niños acá. Durante el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, no faltó el cuidado y la preocupación por los niños. Y los tres primeros evangelistas recogen, justamente Mateo, Marcos y Lucas, recogen esto y testifican de cómo el Señor ministró a los niños. Y voy a leer aquí un texto bíblico en Marcos 10, del 13 al 16, que dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vaya, y aquí está justamente el texto bíblico, el mandato de Dios, el derecho que tiene todo niño, que dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Las leyes hoy en día están dando derechos a los niños, pero derechos que no tienen nada que ver, en verdad, con ellos para decidir. Pero estas palabras de Jesús, aquí podemos observar los elementos del derecho que el niño debe tener. ¿Cuál es el derecho? De buscar al Señor y ser conducidos a Él por sus padres, por sus maestros, por sus guías espirituales, pero esencialmente por los padres. Por eso están aquí sus padres. Así que en este momento tenemos sobrado motivo para regocijarnos ante la presencia de nuestros hermanos Víctor Salazar y Johanna Diosa, quienes traen a sus hijos para presentarlos al Señor y pedir su bendición sobre el fruto del amor representado en Isabela y en Samuel. Isabela y Samuel. Bien, ellos van a asumir un gran compromiso. Es una consagración, en verdad, esta gran responsabilidad de conducirlos por el camino del Señor. Así que les vamos a hacer una pregunta a ellos y a ustedes también como congregación. Bien,
Padres, ante la presencia de todos los testigos aquí y de Dios que está presente, prometen ustedes criar a sus niños en el temor del Señor, guiándolos en todo el conocimiento del Señor, para que conozcan a Cristo como su Señor y Salvador, y le darán a estas criaturas un ejemplo piadoso, consistente de la vida cristiana? Sí escucharon todos, ¿no? Bien, y a la congregación les preguntamos, ¿se unirán ustedes a estos padres en la educación, consejo y orientación espiritual de estos niños a través del ejemplo y la sana doctrina de la palabra de Dios? Bien, vamos a orar por ellos, así que nos ponemos un momentito de pie, vamos a orar por ellos. No sé si lo puedo tomar. Oremos entonces. Isabel y Samuel, les presentamos, Señor, ante Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que sean ustedes obedientes a sus padres, a su iglesia, a sus mayores. Sean bendecidos, Señor, con el que cuando sean grandes puedan conocerte, sean salvos, Señor, sean siervos tuyos, cada uno de ellos, Señor, formando sus familias. Y te pido, Señor, por Víctor y Johanna, que tu mano de gracia les acompañe en esta tarea, Señor, para que perseveren, continúen día tras día en esta tarea, en esta gran responsabilidad que la han tomado, Señor, para criar a sus hijos en los caminos tuyos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, bendiciones. Continuamos alabando al Señor, hermanos. Esta vez tenemos un especial del coro, me había olvidado, el Salmo 34, Gustad y vete. Busque al Señor en el reto, los que a Él ven, vergüenza no hallarán, vergüenza no hallarán. Ame al Señor, quien me escuchó de mi aflicción, Él me salvó. El ángel del Señor, que son de Él, engrandecer a nuestro Dios, exaltemos a su nombre, glorificar a nuestro Dios, exaltemos por siempre vive. Bueno es el Señor, dichoso es quien se refugia en Él. Santos del Señor, Él me da Dios, Él los sostendrá, Él los sostendrá. Engrandecer a nuestro Dios, exaltemos a su nombre, glorificar a nuestro Dios, exaltemos por siempre. Bendecid a Dios en todo tiempo, su alabanza esté siempre
exaltémosle por siempre. Y este último himno congregacional, hermanos, que titula Su santo por el mío, alabamos al Señor. Su manto por el mío, su manto por el mío. Su manto por el mío, gloria a Dios. Con su justicia Cristo me vistió. En mi pecado envuelto sufrió. En Cristo vivo, Él por mí murió. Su manto por el mío, no hay temor. La ley Jesús cumplió en mi favor. Ya justo soy, mas no por mi virtud. Fue por su vida y muerte en la cruz. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con lo. Su manto por el mío Él cambió. En su quebranto Dios se complació. La copa amarga el Salvador bebió. Y el pecado ya desconquistó. Su manto por el mío, gran dolor. Al Hijo amado el Padre condenó. Por mí Jesús sufrió la maldición. Por Cristo yo hoy gozo salvación. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entrego con lo. Me aferro a Cristo, quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda Dios le dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con lo. Buenos días, hermanos. Agradecida sobre todo este último himno en recordar ese acto de propiciación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Unos anuncios, hermanos, importantes. Recordar que este domingo, 28 de enero, para la gloria de Dios y por su gracia y providencia, vamos a celebrar el 13º aniversario de nuestra iglesia Comunidad de Berea. Y va a haber un cambio nomás, va a ser ahora en la mañana, debido a las situaciones que estamos pasando como país, pero quiero pedirles, hermanos, que los que estén dispuestos también a colaborar ese día, tanto en el servicio,
para la repartición de los alimentos, se pueden poner en contacto con nuestro hermano Jimmy Hidalgo, los que deseen también colaborar con los alimentos, con todo lo que va a ser ese día, 28 de enero, pueden ponerse en contacto con el hermano Jimmy Hidalgo para ponerse a disposición. Entonces, el domingo 28 de enero, pues vamos a celebrar nuestro 13º aniversario. Están todos invitados, espero que ese día haya casa llena y bueno, venga temprano, que va a ser un día domingo también con las clases de escuela dominical, con las clases de fundamentos de la fe, y para que puedan asistir desde las 8:30, desde las 8:30 van a estar abiertas las puertas de la iglesia. En cuanto a las clases de bautizo, de los cursos que estamos dictando con normalidad, también a las 8:30 se están dando las clases de bautizo con nuestro hermano Arturo Cortés, las clases de membresía con nuestro hermano Wellington Trujillo. Ahora en el mes de febrero va a empezar un nuevo curso de membresía. Los hermanos que estén dispuestos a hacerse miembro de la iglesia, de nuestra iglesia Comunidad de Berea, pues en febrero se va a dar inicio a un nuevo curso de membresía. Para mayor información pueden ponerse en contacto con nuestro hermano Wellington Trujillo. Y para nuestras hermanas que están en el Ministerio de Unidas por Su Gracia y las que aún no están ahí, pues las animo y las invito a que se unan para este próximo martes 5 de febrero, que se van a dar inicio ya a las nuevas clases de Unidas por Su Gracia. Están invitadas todas las mujeres a la reunión para que estén en esas clases. Van a comenzar con la introducción a la carta de los Filipenses. Entonces, hermanas, las animo, separen ese tiempo, organícense en todo ese día para que puedan asistir a esas clases. Y no dejen, por favor, de asistir a esas clases, perseveren. Creo que el libro de Colosenses ha sido de mucha bendición para muchas hermanas. Y bueno, ahora aprovechar este tiempo que el Señor les ha concedido para que también sean instruidas. También animarles, hermanos, a que no dejen de leer el artículo que se encuentra en sus boletines, ¿sí? No dejen leer, llévenlo como parte de su estudio en la semana. ¿Qué pensaba Jesús de la palabra de Dios? Un importante tema. Entonces, para que tengamos en nuestra semana el ánimo de seguir leyendo la Escritura, de seguir estudiándola y de seguir compartiendo lo que el Señor nos ha dado sobre este tema de qué piensa Jesús sobre la palabra de Dios. Ahora me es grato saber si hay alguien que nos visita el día de hoy, los hermanos hermanos o amigos que nos estén visitando por primera vez el día de hoy en la iglesia. Por favor, pido que levanten su mano derecha, solo levanten su mano derecha, que nuestros hermanos ujieres le van a entregar un folletito para que llenen con su información y para podernos poner en contacto con ustedes. Alguien que nos visite el día de hoy por primera vez, algún hermano o amigo que nos esté visitando el día de hoy. Bueno, creo que todos estamos en familia y agradecidos con el Señor por este día, pues vamos también a adorar al Señor por medio de nuestras ofrendas. Prepare su ofrenda, hermano, prepare lo que usted ha propuesto en su corazón para el Señor y vamos a hacer una oración. Amado Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has concedido, Señor, en el de reunirnos en tu iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor, por las alabanzas que nos has permitido cantarte, Señor, donde exaltamos toda tu grandeza, Señor, lo que tú eres, Padre, lo que tú significas para nosotros, Señor. Oh, mi Dios, también, Padre, venimos ante ti con nuestras ofrendas, Padre, para que, Señor, tú dispongas de ellas conforme a tu voluntad, Padre Santo. Que, Señor, pues, proveas, mi Dios, y sustentes toda necesidad que tengamos en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y bendice las ofrendas, Señor, para que sean usadas para el engrandecimiento, Señor, de tu reino, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén.
Damos gracias a Dios por nuestros hermanos que nos han dirigido en las alabanzas, nuestros hermanos músicos también. Bien, el día de hoy, todos conocen al pastor Richard Terán. Hoy se va a oficiar la ordenación al ministerio de él. Sixto no está aquí porque él debe predicar ya mismo, seguramente como nosotros aquí en la iglesia, y al finalizar este servicio yo me uno a ellos allá para la ceremonia. Damos gracias a Dios, como Dios llama a hombres, los dota, les da todo lo que necesitan para poder predicar la palabra y luego es comprobado por la congregación y por otros hombres para que estén en el ministerio. Damos gracias a Dios por ello. Bien, no vamos a comenzar otro libro todavía. Cada vez que comenzamos un libro demora mucho tiempo, así que todavía no vamos a comenzar un libro, pero vamos a tratar durante estas semanas algunos temas variados, importantes para nuestra iglesia, aprovechando mientras estamos preparando el estudio de un nuevo libro. Recuerden que estudiamos versículo a versículo expositivamente. Bien, creo que todos tenemos el deseo de que nuestra iglesia sea una iglesia viva, con ministerios que verdaderamente inspiren a otros y atraigan a este mundo pecador a los pies de Jesucristo. Creo que es el deseo que todos tenemos. Deseo que podamos crecer espiritualmente de una manera abundante. Todos deseamos eso, en verdad. Tenemos muchas expectativas del desarrollo de nuestra iglesia. ¿Cómo logramos construir una iglesia así? ¿Cómo logramos construir una iglesia así? Y tomando la analogía que hace el apóstol Pablo de la iglesia como un cuerpo, fue nuestra lectura hace un momento, 1 Corintios 12, que dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y el verso 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y todo cuerpo, para ser considerado cuerpo, debe tener por lo menos 4 elementos. El esqueleto, ¿verdad? Es parte de nuestro cuerpo. Los sistemas internos, los músculos y la carne o la piel, ¿sí? Son 4 elementos, ¿sí? Para un cuerpo. Si queremos que nuestra iglesia sea sana y fuerte y cumpla el papel que Dios le ha dado en esta sociedad, debemos estudiar entonces los 4 elementos para conocer qué es lo que nosotros debemos hacer. Recuerden que el esqueleto es la estructura. El esqueleto sería la estructura. Así como un esqueleto sostiene y da forma al cuerpo humano, el cuerpo humano tiene la forma que tiene porque el esqueleto le da esa forma. El esqueleto está formado de esa manera. Así, la estructura sostiene y da forma a la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ve que es importante entonces una estructura en la iglesia? Porque nosotros podríamos tomar métodos y programas de otras iglesias, traerlos acá y aplicarlos aquí en Comunidad de Berea. Sin embargo, sería como comprar tal vez un envase de cola y quedarnos con el envase nada más. Así que los métodos, los programas, solo están mostrando el envase, lo externo del ministerio, más no los aspectos internos que hacen que esos ministerios funcionen debidamente. Así que debajo de la superficie está el fundamento, y eso es lo que nosotros necesitamos conocer y entender. Y esta estructura la enseñamos en el curso de membresía. La mayoría de ustedes que son miembros de la iglesia y han tenido el curso de membresía han estudiado esta estructura. Ahí la enseñamos. Consta de 5 verdades no negociables bajo ninguna circunstancia. ¿Lo recuerdan? Una visión elevada de Dios, porque las iglesias cristianas en estas últimas décadas han cambiado el propósito de su existencia. Según Efesios 1, nos dice que
El propósito de la iglesia es para la alabanza de la gloria de su gracia. Es un propósito supremo. Ahora, la iglesia ha descendido y se ha enfocado en la humanidad. Ha bajado a Dios, lo ha bajado a Dios y ha subido al hombre. Y se ha dedicado a hacer sentir bien a las personas. Quiere hacerlas sentir bien. No las confronta con el pecado, no las incomoda, trastocando así su propósito de glorificar a Dios. En segundo lugar, la autoridad absoluta de las Escrituras. La Biblia es atacada no solamente por un ateo que no cree en la palabra de Dios, sino también por esos teólogos racionalistas que interpretan pasajes como si fuesen mitos. Pero también muchos carismáticos y pentecostales con sus visiones y sus nuevas revelaciones. Pero el peor ataque de todos es por los que dicen que creen y no saben lo que enseñan porque no estudian. Ese sería el peor ataque. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es importante porque si somos alimentados con cada palabra que sale de la boca de Dios, entonces quiere decir que debemos estudiar cada palabra. Por eso nuestro esmero es estudiar expositivamente verso a verso, porque estudiándolo así estaremos aprendiendo todo el consejo de Dios. El tercer elemento en esta estructura, en este esqueleto de la iglesia, es la sana doctrina. Las enseñanzas de Dios forman la sana doctrina. Muchos cristianos hoy en día tienen una idea vaga acerca de la doctrina. No saben lo que es la doctrina porque no la enseñan. Prefieren sermones interesantes, predicarlo así, a dar la sana doctrina. Pero al estudiar la palabra de Dios expositivamente, palabra por palabra, texto por texto, verso por verso, explicando su verdadero significado, obligadamente vamos a tocar cada doctrina que Dios está hablando en su palabra. ¿Por qué? Porque esa doctrina está entremetida en cada versículo del Nuevo Testamento y no hay cómo esquivarla, no hay cómo soslayarla, no hay cómo hacerla a un lado porque nos toca estudiar el texto que nos toca. Y si hay doctrina allí, vamos a tocar la doctrina que dice ahí. Así que no predicaremos lo que nos parece, predicaremos lo que a Dios le parece. La santidad personal es un cuarto elemento en esta estructura. Tenemos que trazar una línea en lo que se refiere a la santidad personal. Debemos ser cuidadosos en lo que nosotros y nuestros hijos vemos, leemos y escuchamos. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que se arriesgan a ver películas, programas y publicidades que propagan, por ejemplo, la inmoralidad y valores antibíblicos? Están rebajando sus principios al nivel del mundo. Y esa es la razón por qué muchas iglesias no son el reflejo de Cristo, por cuanto han negociado su santidad personal. La iglesia se ha convertido en mundana, comprometiendo su santidad personal. Y el quinto elemento no negociable en esta estructura es la autoridad espiritual. Una iglesia debe entender que el pastor no es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo lleva a cabo el gobierno de la iglesia a través de ancianos piadosos. Así dice la Escritura, y no de mujeres. Esta autoridad puede ser objeto de abuso, es verdad. Se ha visto en muchas iglesias como alguien que funge de líder en una iglesia o pastor, entonces abusa de su autoridad. Hay hombres que ejercen autoridad como si se tratara de autoridad dada a ellos por méritos, pero no hay ningún mérito en eso, nada de eso. En realidad es la autoridad de la palabra en las manos de hombres de Dios. Eso es todo. En este momento que estoy predicando textos de la Escritura, es la autoridad de la palabra. Eso es todo lo que nosotros tenemos. Así que este es el esqueleto. Y esto es lo que da forma
Esto es lo que le da un marco, esto es lo que le permite a la iglesia estar de pie. Estas 5 cosas: la visión elevada de Dios, autoridad absoluta de las Escrituras, sana doctrina, santidad personal, autoridad espiritual a través de ancianos, no son negociables. Los huesos no deben doblarse, no hay huesos que se doblen. Son principios no negociables en cualquier iglesia. Esta es la estructura de la iglesia. Es fundamental. Esto es lo que le va a dar solidez a la iglesia, ¿ves? Porque todo viene encima de esa estructura, y esa estructura es la que debemos enseñar aquí a todos, a cada miembro de la iglesia, y de una manera constantemente, porque tendemos a olvidarnos. Así que debe ser enseñado, debe ser abrazado, asimilado, atesorado, hasta que sea parte de nuestra vida. Debe ser parte del ministerio de enseñanza de esta iglesia. Si usted es un maestro de escuela dominical, enseñe a los niños estos principios. Usted es un predicador, enseñe a quienes le escuchan. Usted es uno que discipula, enseñe a aquel nuevo convertido. Usted es un padre de familia, enseñe a sus hijos. Enseñe a su familia. Si vamos a presentar a Cristo al mundo, hoy debemos poner esta estructura, este esqueleto, porque le da la forma correcta del verdadero cuerpo de Cristo. Si no, el mundo va a ver a un Cristo deformado. Y luego el ejemplo es clave. Tiene que haber una demostración del compromiso con estas cosas, no solo en lo que decimos, sino también en lo que hacemos. Y así como ningún cuerpo humano puede vivir con el esqueleto porque no tiene vida, necesita de los órganos y fluidos que lo mantengan vivo y funcionando. Así una iglesia local no puede existir solo con una estructura. Necesita de otros sistemas que le den movilidad, vida, expresión. Y hoy vamos a ver este segundo elemento, que son el sistema interno. El sistema interno, a lo que le denominamos nosotros actitudes espirituales. Actitudes espirituales. ¿Cuál sería el esfuerzo de todo pastor? ¿Cuál es el esfuerzo pastoral? ¿Cuál sería la meta de los ancianos en una iglesia? El objetivo de los líderes en una iglesia. ¿Qué cosa es? Generar actitudes espirituales apropiadas en los corazones de los creyentes. ¿Cómo lo van a hacer? Por medio de la predicación, pero es esto: generar actitudes espirituales apropiadas en los corazones de los creyentes. Los creyentes no están necesitando líderes que les estén diciendo todo el tiempo lo que deben hacer. Haz esto otro, y le preguntan, ¿y debo hacer esto? ¿Y se puede hacer esto? ¿Y se puede hacer otro? Y toda la vida así, eso no está correcto. ¿Sí ves? Es como si más importante fueran las formas que la motivación con que se hacen las cosas. Este es uno de los errores más grandes de los líderes cristianos hoy en día. Se fijan más en la obra realizada, se fijan más en los resultados, pero no les interesan las motivaciones. Y ahí está el gran error. Lo hizo, y qué bien que lo hizo, pero no importa con la motivación que lo hizo, no le interesan a los líderes. Y ahí está el error. Lo que los creyentes necesitan es que los líderes generen actitudes espirituales que le muevan a tener un compromiso correcto. Fíjese, una persona puede hacer algo bueno exteriormente y, sin embargo, lo puede hacer con una mala actitud. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Los fariseos hacían cosas correctas externamente, pero tenían una mala actitud. Cuando ellos ofrendaban, lo hacían para ser vistos por todos. Cuando ellos oraban, lo hacían para ver vistos por los demás, y se paraban en medio de todos y hacían sus grandes oraciones. Pues lo correcto es que estas obras externas sean el producto de buenas actitudes, de actitudes espirituales. Eso sería lo correcto. Y eso es lo que debe un ministro o los ancianos de una iglesia propender, generar.
Por ejemplo, un corazón alegre y generoso desborda en una ofrenda para la gloria del Señor. Las palabras que expresemos en una oración deben ser las palabras de un corazón que está delante de Dios en verdad. Por eso es tan importante hacer hincapié en el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ves? Ser guiado por el Espíritu son las actitudes internas. Estas son las actitudes internas. Un pastor joven que tomó el pastorado de una iglesia se dio cuenta de que algunas cosas no estaban funcionando bien, estaban muy mal. Entonces se incorporó nuevos líderes, sacó líderes, incorporó nuevos líderes en diferentes funciones de la iglesia, reorganizó otras cosas y se echó a caminar en el nuevo plan. Pero pronto se dio cuenta de que las cosas no habían cambiado como él pensaba. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Es verdad, tenía una nueva estructura, había cambiado las personas, pero cambió a las personas, pero esas personas tenían las mismas actitudes de los anteriores. Entonces, cuando las actitudes no cambian, las personas no van a entender el propósito detrás de los cambios. Es necesario desarrollar en las personas actitudes espirituales para producir las respuestas correctas. Así que un pecado grande de los líderes de la iglesia es fijarse solamente en las respuestas correctas de sus congregados. Y esto hace que las personas tengan un comportamiento programado y esperado y de alguna manera los obliga a comportarse como el líder quiere. Y eso está muy mal. Si usted quiere hacer una cosa o tal vez dice lo querré hacer o no esté pensando en el pastor. Es Dios quien tiene que usted pensar. Si a él le agrada, no si a los pastores les agrada. Es a Dios, ¿ves? No debemos abordar de una manera legalista ni superficial la asistencia de la iglesia, las ofrendas. ¿No? Hay algunos que toman, si tú no haces eso, Dios entonces te va a condenar. Y eso lo hace legalista. El tiempo de la oración, no es que si tú no oras 2 horas, tú no eres un verdadero creyente. Cosas como esas son cosas que hacen legalistas a los miembros de la iglesia. La lectura diaria de la palabra de Dios, la manera de sentarse en las bancas, es que si usted no se sienta así, entonces usted no tiende a ser espiritual, etcétera. Porque podríamos caer en este grave pecado. Así que la meta del ministerio debiera estar enfocado en afectar el interior de las personas antes que lograr que se comporten exteriormente de tal o cual manera. Así que esto resulta muchas veces difícil porque muchas veces se resisten a tener las actitudes apropiadas. Entonces, de parte de los líderes es más fácil dejarles hacer cosas buenas con una mala actitud. Pero ahí está el gran error. Esto es malo porque les estamos enseñando a tener satisfacción de un comportamiento carnal, de un comportamiento legalista. ¿Ves lo grave que es? El legalismo es pecado. Este fue el pecado de los fariseos. Tenían satisfacción en obras buenas con una mala actitud. Así que debemos dejar el legalismo, pongámonos a trabajar en nuestras propias actitudes, preocupándonos más en lo que hay en nuestros corazones. Así que en este segundo elemento del funcionar de un cuerpo, que son los sistemas internos, que son las actitudes, aquí vamos a abordar 4 actitudes importantes que debemos tener aquí en la iglesia. En primer lugar, la actitud de obediencia. Esto es lo primero, la actitud de obediencia. ¿No? Esto es fundamental. La obediencia es lo que encabeza todas las demás actitudes, en verdad. Porque si no hay obediencia, pues no va a haber asimilación de ningún principio de Dios. Es decir, si Dios dice algo, lo hago y punto final. ¿Entiendes? Si Dios dice algo y es tan claro en la Escritura, no estamos hablando de textos que tenemos que discutir y revisar, que no son muchísimos, son pocos en verdad,
Estamos hablando de principios tácitos que están allí claros. Si Dios dice algo, lo hago y punto final. Esa debe ser una actitud de obediencia. No hay discusiones, no hay arreglos, no hay vueltas que darle, no hay nada que discutir. En toda la Biblia encontramos mandamientos que involucran esta actitud de obediencia. La palabra de Dios está golpeando nuestras mentes, está golpeando nuestros corazones con la implicación de que esto es lo que Dios dice y eso es lo que yo debo obedecer. Dios dice esto, es lo que yo debo obedecer. Así que la obediencia interna es mucho mejor que un acto externo de adoración. Mira, la obediencia es mucho mejor que un acto externo de adoración. ¿Recuerdan al profeta Samuel con Saúl? En primer libro de Samuel 15:22, voy a leer aquí un texto, ustedes me pueden acompañar. Primer libro de Samuel 15:22, dice así: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ahí está. Ahí está claramente, ¿sí ves? Primer libro de Samuel 15:22, porque Saúl había ofrecido sacrificios a Dios, ¿sí? Y llega el profeta Samuel, y Samuel ve eso, se horroriza, y Samuel le dice esto: se complace Jehová tanto en holocaustos, esta era la adoración externa, y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer, dice, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl, este rey de Israel, primer rey de Israel, ofreció holocaustos a Dios y todos decimos, qué excelente, ¿cómo un hombre que ha ofrecido con tantos animales a Dios? Y el problema está en que él ofició este sacrificio cuando eso solo lo debían hacer los sacerdotes. Y Saúl se desesperó, no esperó al profeta Samuel y entonces él mismo ofició sacrificios que no le correspondían. Ahora, Saúl trató de justificar su desobediencia con un acto externo de adoración. ¿Pero qué no ves? La adoración que le estoy dando a Dios. Y allí está la respuesta de Samuel. Más importante que el mismo acto de adoración externa es, ¿qué dice? La obediencia. La obediencia. Por eso en el siguiente versículo va a decir que no obedecer a Dios es como un pecado de adivinación. Otras razones para que nosotros vivamos en obediencia es para la gloria de Dios, porque así glorificamos a Dios al obedecerle. Para nuestra propia felicidad y gozo, y para ejemplo de los demás cristianos. ¿Ves que hay muchas razones? Por todas estas razones nosotros obedecemos porque es lo correcto, glorifica a Dios, porque nos pone en el lugar de bendición, porque nos permite estar llenos del Espíritu y podemos llegar a los demás y ser ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Y el Señor Jesucristo hoy nos dice las mismas palabras: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Tan sencillo. Si Jesús es el Señor de nuestra vida, entonces como siervos debiéramos hacer lo que nos pide que hagamos. ¿Por qué Jesús presentó el camino cristiano como una puerta angosta, como un camino estrecho? ¿Por qué lo presentó así? Porque el camino cristiano está limitado a la voluntad de Dios, está limitado a la palabra de Dios. Y vivir una vida de obediencia significa que afirmo que Cristo es mi Señor y me someto a ese señorío. Una ocasión un hombre fue confrontado en un pecado que estaba cometiendo reiteradamente y la persona se le acercó y le mostró algunos pasajes que decían que lo que estaba haciendo era una desobediencia. Pero dicha persona, sin inmutarse, dijo que él no sentía que Dios
le redarguyera de pecado. Y esa es una teología peligrosa, ¿sí? ¿Cómo sabemos lo que Dios piensa de algo sino por lo que dice en su palabra? Aquel hombre no estaba dispuesto a escuchar lo que Dios tenía que decirle sobre su problema. Simplemente no quería, porque no quería enfrentarse a su propio sentimiento de culpa. Primera de Juan 2:5 dice así, el apóstol Juan, Primera de Juan 2:5, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda, el que le obedece a su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. Entonces la persona puede tolerar un pecado tan abierto como este, entonces tiene un serio problema, ¿no? Porque el pecado le ha llevado a justificarse a sí misma. Dios nos ha llamado a la obediencia a su palabra. Y el gran objetivo del ministerio es tan claro en la Escritura, es la formación de un pueblo obediente. Eso es lo que Dios quiere hacer tanto en el Antiguo Testamento y eso es lo que pretende hacer en el Nuevo Testamento, producir un pueblo obediente. Dios habla y nosotros ¿qué? Obedecemos. Dios habla y nosotros obedecemos. Supongamos que una persona le ofendió y necesita que usted le perdone y usted escucha un mensaje sobre el perdón, pero usted insiste en borrar ese mensaje de su mente y continuar con esa actitud de amargura y de negarse a perdonar. Entonces eso es desobediencia. Eso es todo lo contrario de lo que Dios quiere conseguir en su vida. Si nosotros no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, tanto nuestros jóvenes como los hermanos mayores seremos inactivos y ineficaces si no obedecemos. Los hermanos que pasan más de 50 años son los que han tenido un proceso más largo de madurez y deberían estar mostrando el fruto de ese proceso. Pero es triste escuchar a hermanos mayores decir, ahora no, el evangelismo ya no es para mí. Se lo he relegado a los jóvenes porque ya esa actividad ya pasó para mí. Paz. ¿Cómo puede ser eso? Más bien debería ser lo contrario, porque ellos han vivido más tiempo con Dios. Y con su palabra, con ese patrón de obediencia, es mejor aún todavía. Cuando nos fijamos en el Antiguo Testamento, vemos a los dirigentes de Israel con cabezas canosas, hombres de pelo blanco, y las mujeres fueron mujeres piadosas. Si nos fijamos en la iglesia primitiva y vemos el dinamismo de los santos maduros y nos fijamos en la iglesia contemporánea y observamos la energía que tienen los niños y jóvenes, pero ¿qué de los creyentes maduros? Necesitamos el poder espiritual de creyentes maduros. Son los que más han transitado, han experimentado la obediencia a Dios. ¿Ves? Más que cualquier otro creyente, tal vez que ha comenzado su vida cristiana. Lamentablemente, son muchos creyentes que no han aplicado la palabra de Dios a sus vidas. Llegan a pasar los 50 años y no tienen poder espiritual. Puede que conozcan mucha información bíblica y hechos espirituales, pero carecen de poder. Se han endurecido, cayendo en una especie de frialdad espiritual, lleno de hechos, pero sin poder espiritual. Así que el deseo, creo, de todos los ancianos y pastores es que ninguno de nosotros tengamos este menguar espiritual mientras nuestros cuerpos se desgastan. Muchos no han sido alimentados con la verdadera palabra de Dios, pero otros han sido capaces de escuchar la palabra, pero no la han aplicado a sus vidas. Por eso debemos comprometernos a aplicar la palabra de Dios. Si el Espíritu le enseña a usted una verdad, aplíquela. Cuando se sienta tocado en su conciencia por la verdad, no diga cuánto hubiera querido que fulano estuviera aquí. Porque eso es lo que todos decimos, ¿no? A fulano de tal debía escuchar esto. Le voy a grabar y le voy a poner. A veces sí es bueno, pero a veces en realidad estamos justificando lo que nosotros no hacemos en verdad. ¿Ves? Apliquemos a nuestra propia vida.
Así que cuando obedecemos a Cristo, crecemos en madurez espiritual y nos hacemos más útiles en las manos de Dios. Esta es la primera actitud, la actitud de obediencia. Mira, esto no se ve. Los pastores no apuntamos a la obra, al hecho. Apuntamos ¿a dónde? A lo que la palabra apunta, al interior, a las actitudes. Y esa es la actitud de obediencia, que es fundamental. Una segunda actitud es la actitud de humildad. Esta es otra actitud que debemos los líderes generar en gran medida en los corazones de los creyentes. La humildad es una preocupación para nosotros porque el orgullo es un problema para mí. Y estoy seguro que también debe ser un problema para usted. A no ser que usted diga, no, yo no tengo ningún problema. Creo que usted no se conoce bien entonces, ¿sí? Es un problema el orgullo para todos nosotros. Antes yo pensaba que si yo creía que si yo entendía las cosas de Dios, entiendo las cosas de Dios, Dios me hacía humilde de manera automática. Pero ya he comprobado que esto no es fácil, ¿ves? Es muy difícil alcanzar la humildad porque cuando digo que yo soy humilde, ya estoy siendo orgulloso. ¿Se entiendes? ¿Ves? Es otro el que debiera reconocer en nosotros. Pero si yo me reconozco humilde, vaya, es que soy orgulloso, en verdad. Recuerdo la iglesia anterior, tenían la costumbre de que los pastores se sienten en un sillón, en medio de otras sillas. Es decir, había una lista de sillas ahí, y en medio una silla grande, y esa silla grande era para el pastor que iba a predicar. Y un día me tocaba a mí predicar, así que me disponía ya a subir y sentarme en ese sillón importantísimo. Y un hermano se me acercó y me susurró así al oído y me dijo, usted no merece sentarse en ese sillón. Ese sillón le pertenece a fulano de tal. No les voy a decir el nombre de quien le pertenecía, que me dijo, ¿sí? Y me dijo, y usted podría enorgullecerse. Y recuerdo las palabras sabias que le respondí a este hermano que me susurró así. Escuche las palabras. Siempre que uno tenga la actitud correcta, no veo por qué no pueda sentarme en ese sillón. Vaya, ¿ve lo difícil que es ser humilde? Ahora reconozco que no merezco estar sentado delante de ustedes como si ustedes tendrían que rendirme algún tipo de pleitesía. La única persona que merece pleitesía es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue quien pagó el precio de su sangre por nosotros, viles pecadores. Cristo es el único que fue encontrado digno de abrir los sellos. ¿A quién más se lo encontró? Juan lloraba ya, porque no había quien era digno, y estudiamos ese capítulo, y allí fue encontrado el que fue digno de abrir los sellos. Él es el que se merece nuestra adoración. Así que nunca usaremos sillones, si Dios me lo permite, y ustedes también, nunca usaremos sillones aquí, ¿no? Porque no vamos a sentarnos delante de ustedes como si nosotros merecemos algún tipo de pleitesía. Recordemos que nosotros no tenemos nada que ofrecer a nuestro Dios. Pensamos equivocadamente así de una persona, ¿no?, que tiene talentos fabulosos, no cristiana, y decimos, este hombre tiene talentos tan grandes, y decimos que si se llegara a convertir sería fundamental en la obra de Dios. Tendría que ofrecerle mucho al Señor. Básicamente no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Toda persona está en la misma condición de aquel hombre que le debía al rey 10,000 talentos, que era una deuda impagable. Esa es nuestra condición, la de todos. ¿Ves? Nada hay que ofrecerle al Señor. Nada le podemos ofrecer. De hecho, Mateo 5:3 en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y pobre significa mendigo. Mendigo, es decir, que no hay nada en nuestra mano. Como no hay nada en nuestra mano, solamente la extendemos y la abrimos como un mendigo que pide porque no tiene nada. No tiene ni para el sustento de ese momento. Ese es un mendigo, y eso es lo que está diciendo el texto. Lo único que tenemos para ofrecer a Dios es lo que Él nos dio, una vida santificada por su salvación y su espíritu.
y no para nuestro crédito, sino para el crédito de Él, para la gloria de nuestro Señor. Así que tenemos que resistirnos al egoísmo y a la autoestima que prevalecen en nuestra sociedad. No podemos vivir como vive la sociedad. El cristiano es llamado a ser humilde y sacrificado, y por esto parece cosa rara, ¿no? Aún en las mismas iglesias, cuando se están manejando con los parámetros del mundo, les va a parecer raro un cristiano que funciona así. Recordemos estos textos bíblicos, si me acompañan a Mateo 10:38. Dice así: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mira, tomar la cruz. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vaya. Es esto lo que nos pide a nosotros. Es esto, humildad. ¿Ves? Que muera el ego, que muera la autoestima. Así vive la sociedad. La iglesia no vive así. Mira, Filipenses capítulo 2, esto ya es en el seno de una congregación, Filipenses capítulo 2 y el verso 3. Las damas van a estudiar durante los siguientes meses esta carta a los filipenses, pero mira lo que dice el capítulo 2 y el verso 3. Dice: nada hagáis por contienda. Estamos en el seno de la congregación, ¿sí? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. Mira, algo que es imposible para el mundo entender. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si la tendencia de nosotros es compararme, mirarle por debajo de mis hombros. Y eso ya es orgullo. Y el Señor dice: ¿quieres funcionar bien en la iglesia? Así es como debes funcionar. Considera a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y mira el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vaya, busquemos honrar a los demás y atender a sus necesidades. Si los miembros de esta congregación estamos peleando por posiciones de autoridad, vamos a experimentar el mismo caos como cuando los discípulos andaban buscando los primeros puestos. ¿Recuerdan a Juan y Jacobo, que pidieron estar en la supremacía al lado derecho y al lado izquierdo en el reino? ¿Y por qué se enojaron los otros 10 discípulos con Juan y Jacobo? Porque los 10 también querían los primeros lugares y ellos simplemente se les habían adelantado. Por eso estaban enojados. Cuando se maneja dentro de la iglesia con comparaciones, por competencia, por celos, por envidias, por figurar, por prevalecer el ministerio, eso es carnal. Ese es el resultado. Claro, van a ser odios, contiendas, divisiones, destrucción. Mateo 20:25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el ejemplo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nos desbarata si creemos que merecemos algo. El Hijo de Dios, el Dios encarnado, Él no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás. Así que Dios propone en su iglesia la humildad. Esto significa que no voy a enojarse si hay algo a favor suyo y el mío no, porque para mí usted es más importante que yo, siempre que no haya algo pecaminoso en medio, ¿no? Podríamos ceder, podríamos perder si es posible para beneficiar al otro. Eso es correcto. Significa que yo quiero asegurarme de dejar de lado algunas de mis prioridades para poder satisfacer necesidades de otros. Significa decir no a mi propia libertad, si así el caso lo requiere, y decir sí a la del otro hermano. Esto significa que no voy a violar la conciencia de mi hermano, no voy
no quiero hacerle tropezar a mi hermano. ¿No? Eso es importante. Así que el llamado de Dios es a una actitud de humildad. Muchos problemas vienen cuando la gente busca su propia voluntad, buscar su propia primacía, tratar de ser exaltado. Hay personas que constantemente quieren que les acaricien, que les digan algo bonito, lo maravilloso que son, en lugar de dar su vida para animar a otros. Esta es la humildad. Esta es la humildad. Tercero, otra actitud, mira que todo esto no está apelando a los hechos, a las obras, a una buena obra. Todo está apelando a la actitud que debemos tener, lo que debe movernos a hacer, la actitud de amor. Y los que son humildes pueden mostrar amor. La humildad puede mostrar el amor. Y el amor es una acción más que una emoción solamente. Porque si fuese una emoción, ya hubiese desaparecido cuando la emoción se termina. Así es el amor del mundo, porque está orientado a los objetos con sus cualidades. Si desaparece la cualidad por la cual amo a tal persona, si desaparece esa cualidad, ya no la amo. Pero así funciona el mundo. El amor bíblico, en cambio, es un servicio y además sacrificio. Servicio y sacrificio. El amor siempre es algo en acción. Primero a los Corintios 13, del 4 al 7, todos son verbos los que están ahí, muchísimos verbos, ¿ves? Y eso significa, son acciones que hace el amor. El amor es un acto de servicio que fluye de un corazón que es humilde. Y es por eso que el amor bíblico satisface necesidades de hermanos. El Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y un fariseo le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y recuerdan que Jesús les respondió con la parábola del buen samaritano, de aquel hombre que iba pasando por el camino y se encontró con un hombre que lo habían golpeado y robado. Le ayudó a aquel hombre y le atendió en sus necesidades. ¿Quién era su prójimo entonces? Todo aquel que tenga una necesidad y que pueda yo satisfacerle. ¿A quién tenía que amar? A todo aquel que tenga una necesidad, tenía que amar. ¿Y cómo tenía que amarle? Atendiendo a sus necesidades, aun cuando no se siente emocionalmente atraído hacia esa persona, porque judíos y samaritanos se odiaban. Así que el samaritano podía seguir de largo, sí, le hacía caso a sus sentimientos, pero no lo hizo así. Y el ejemplo clásico es el pasaje de Juan 13, ¿recuerdan? La última cena, Jesús estaba allí, todos estaban los discípulos allí, era hora de comer y empezaron a comer, y la costumbre siempre era recostarse un poco, así que los pies estaban un poco separados o llegando un poco a la cabeza de la siguiente persona que estaba al lado suyo. Y era cortesía lavar los pies en la cena, pero nadie había encontrado una persona que lo haga. No había ningún siervo, no habían contratado a ninguna persona y ellos no iban a agacharse a lavar los pies de los hermanos y de Jesús, de los otros discípulos, porque ¿por qué? Porque ellos estaban entretenidos discutiendo quién iba a ser el más grande entre ellos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Mostró el amor. Se quitó su manto exterior, puso su toalla alrededor de su cintura y lavó los pies. Y les dio una lección profunda, muy profunda, inolvidable. No la olvidaron. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo los estaba amando Jesús? ¿Con un gran sentimiento emocional? Nada que ver. La única emoción, si nosotros hubiésemos estado allí en vez de Jesús, la única emoción es estaríamos disgustados. Que no nos lavaron los pies. No, ellos en verdad lo estaban enfermando al Señor Jesucristo. Eran tan orgullosos y egoístas que no fue con emoción que les amó, fue precisamente atendiendo a sus necesidades. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. De la misma manera somos llamados a satisfacer las necesidades de otros. Bien, y la última actitud de esta humildad, pasamos a la última, que es una actitud de unidad. Y eso es muy importante en la iglesia. En Juan 17, si ustedes me acompañan aquí, el Evangelio de San Juan, capítulo 17,
esta gran oración que hace el Señor Jesucristo con 3 direcciones en Juan 17 y el versículo 20 y el 21, vamos a leer, es importante, la actitud de unidad. Mira que todo esto que estamos hablando, nada apunta a las obras. Nada apunta a las obras. Todo es la actitud. Así debe ser en nuestros hogares también. Queremos que coma bien, que coja los tenedores, tenga un buen comportamiento. Todos queremos eso. Pero si como padre solo te preocupas por lo externo, fracasas. Porque tienes que propender ver la actitud de los hijos. Eso es lo más importante y así funciona en la iglesia. Así funciona en la iglesia. Bien, verso 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está orando, está pidiendo, pero dice, no solamente ruego por estos 12 discípulos, ¿no? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y dice, para que todos sean uno, dice. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La única manera de que el mundo pueda creer de que Dios le envió a Jesucristo y que vive en la iglesia es de que tengamos esto que nos dice en el versículo 21. ¿Sí ves? Esa unidad. Y Cristo está orando, Señor, que todos los 12 y los que han de creer en el futuro sean uno junto con nosotros, como nosotros somos uno, dice. Y esta es la unidad. El Padre responde la oración del Hijo. Porque Jesús oró por la unidad. Y en el sentido más estricto, la aplicación de ese texto es la unidad de los creyentes como resultado de la salvación. En el momento que somos salvos, el Espíritu Santo nos da unidad a todos, porque Él nos ha insertado en el cuerpo de Cristo. Pero Jesús también quería que tuviéramos unidad en la vida y en el propósito de la iglesia. Jesús no desea solamente una unidad redentora, sino también en términos de vida y de propósito de la iglesia. Y para que veamos esto, mira Efesios 4:3. Efesios 4:3. El mismo apóstol Pablo enseñando aquí a los hermanos de Éfeso de cómo ellos deben vivir en la unidad. Él dice que deben aplicar lo que más puedan ustedes, deben esforzarse, deben ser solícitos, dice Efesios 4, dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y mira lo que dice. No dice que tú debes crear unidad, porque tú y yo no creamos unidad en absoluto. ¿Entiendes? La unidad ya está creada. La unidad ya está dada en la iglesia. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Dice, oye, debe ser solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solo tenemos que mantener la unidad que el Espíritu ya está dando. ¿Entiendes? Esa es la unidad. Así que hagamos todo lo posible por mantener la unidad. Y eso es parte importante de la vida de la iglesia. Y es por eso que Satanás ataca constantemente. La unidad está basada en la verdad. ¿Entiendes? La unidad está basada en la verdad, porque el Espíritu que da unidad es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu siempre va a hablar conforme a la palabra de verdad, a la palabra de Dios. Cuando en una iglesia un grupo de miembros no están buscando la verdad, no están viviendo en la verdad, están viviendo en pecado o están en cosas ocultas y vergonzosas, están atentando contra la unidad del Espíritu. Están atentando contra la unidad de la iglesia. En vez de experimentar unidad, va a haber división. 1 Corintios 1:10, aquí dice, ¿por qué una iglesia se divide? ¿Ves? Y es justamente por la falta de unidad. Y esa unidad, mira cómo la consigues. Porque es que la tenemos, ¿no? ¿Y por qué la podemos perder nosotros? Y no la mantenemos. Dice, os ruego pues, hermanos,
1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando el texto dice en una misma mente y en un mismo parecer, se está refiriendo a la mente y al parecer del Señor Jesucristo. Es decir, a la doctrina, a lo que Él dice en su palabra. La unidad la mantenemos cuando todos estamos creyendo sobre la misma palabra, lo que dice. Pero si yo opino algo diferente, entonces no hay unidad, va a haber división. ¿Sí ves? Lo que quiere decir es que jamás la verdad está solapando o escondiendo el pecado, porque algunos dicen, en vías de la unidad, oye, no le digas nada sobre el pecado a esta persona. Eso no hace la verdad de Dios. Así no es como se arregla la unidad. ¿Entiendes? Pablo manda arrepentimiento, abandono de pecados para mantenernos en la mente del Señor. Lo que mejor podemos hacer en estos casos de problemas en la iglesia es vivir en la verdad para mantener la unidad del Espíritu y tener un espíritu de reconciliación. Si unos hermanos viven en la verdad, pero otros no lo hacen, a la larga va a producir fricción y separación, por cuanto el pecado jamás está a gusto con la verdad y va a resistir hasta producirse una separación. ¿No sucede así en un hogar donde algunos son cristianos y otros no? A la final va a haber una división entre ellos. No va a poder haber unidad allí. Es imposible, porque los que no son cristianos no tienen a la verdad como la fuente de la base de su vida. Ellos no van a creer eso y van a vivir como ellos creen que deban vivir. Así que esta unidad glorifica a Dios, honra su santo nombre. Nadie es perfecto, de manera que siempre habrá pequeñas cosas sobre las cuales estaremos en desacuerdo. Es verdad, pero debiéramos ceder en cosas, aun cuando tengamos razón, que no sean pecaminosas, y siempre hincarnos de rodillas juntos, ¿no? Y buscar mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo animó a los hermanos de Filipos, dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Tiene usted estas cuatro actitudes que hemos repasado? ¿Su vida se caracteriza por la obediencia? ¿O su desarrollo espiritual se ha quedado estancado hace mucho tiempo? Escucha mensajes, lee la Biblia, viene a los cultos, pero siente que no avanza en su vida espiritual. No crece espiritualmente porque lo que estudia no lo está aplicando a su vida. ¿Y qué acerca de la humildad? Otra actitud importante, es algo interno. Su humildad puede ser reconocida por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus amigos. ¿Puede ser reconocida así? Mejor esta pregunta le hacemos al cónyuge, ¿sí? A los familiares es mejor. Ellos rápidamente, cuando no es verdad, nos señalan inmediatamente, ¿sí? Así que es mejor preguntar a los cónyuges o familiares. ¿Está supliendo necesidades en otros, haciendo aún sacrificios al suplir esas necesidades? ¿Y busca la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz en la iglesia? Queremos ser una iglesia verdadera, una iglesia donde las actitudes con que hagamos las cosas están por encima de la misma buena obra. Entonces, si eso es lo que queremos, busquemos vivir con estas actitudes, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por tus grandes misericordias, por estas actitudes que nos muestras a través de tu palabra, que como iglesia debemos tenerla, Señor, más importante que la misma adoración externa, Señor. Oh Padre bendito. Haz que esto es lo que sea que gobierne todo lo que nosotros hacemos. De manera que la obra que se manifieste entonces sea
una obra con actitudes correctas. Es algo que de verdad va a hacer crecer nuestra vida espiritual y va a honrar tu nombre, Señor, y va a glorificar tu santo nombre.